Ley de gravitación universal. En este capítulo nos corresponde física moderna. Para entender la física moderna nosotros debemos entender la primera ley que postula Isaac Newton, que es la ley de gravitación universal. En este caso nosotros vamos a ver esta ley para ver cómo después es refutada por Albert Einstein, en donde plantea la ley de la relatividad. Vamos a entender esta ley de gravitación universal. Para entender esta ley de gravitación universal, debemos entender qué es la gravedad. Recuerdan que yo les había explicado cómo Isaac Newton determina la gravedad. Básicamente, él postula que cuando estaba sentado a la sombra de un árbol cayó una manzana. ¿Sí? Isaac Newton dice que cuando cayó la manzana se preguntó por qué cae hacia abajo, por qué no se va hacia arriba o no se va hacia un lado. Entonces él postula que existe una fuerza que atrae hacia el centro de la Tierra y esta fuerza la llama gravedad. A esta gravedad también se la asigna como aceleración. Recuerden que nosotros hemos visto el movimiento llamado caída libre, en donde la aceleración básicamente es la gravedad. Isaac Newton postula que la gravedad es un fenómeno natural por el cual todos los cuerpos se atraen unos a otros. Como por ejemplo una piedra es atraída hacia la Tierra, o en este caso la misma Tierra, el planeta Tierra, es atraído hacia el Sol. Basados en este principio, Isaac Newton postula la ley de gravitación universal, que nos dice lo siguiente. Nos dice que dos cuerpos se atraen en virtud de sus masas. Como podemos ver en este ejemplo, tenemos que la fuerza es igual a la masa 1 por la masa 2 sobre el cuadrado de la distancia que lo separa. Aquí tenemos una g. Esta g en este caso es llamada la constante de gravitación. ¿Sí? Como podemos ver, nosotros tenemos una fuerza F, que es la fuerza de atracción. Tenemos la constante g, que es la constante de gravitación universal. La masa del cuerpo 1 por la masa del cuerpo 2 sobre d al cuadrado. En algunos casos esta distancia se lo conoce como d y en otros casos se la conoce como r. Siempre debemos tomar en cuenta que es la distancia que existe entre un cuerpo y el otro. ¿Sí? De la fórmula anterior podemos deducir que m1 y m2 es la masa de los cuerpos, d es la distancia, f es la fuerza de atracción que existe entre los cuerpos y g es la constante de gravitación universal, que para este caso es de 6.67 por 10 a la menos 11 newtons por metro al cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Vamos a ver cómo se resuelve esto en un pequeño ejemplo. El problema nos plantea una masa de 800 kilogramos y otra de 500 kilogramos se encuentran separadas por 3 metros. ¿Cuál es la fuerza de atracción que experimenta la masa? En este caso nosotros tenemos, cumpliendo la tercera ley de Newton que nos dice que para toda acción existe una reacción, es decir, que si existe una fuerza de atracción desde el cuerpo A hacia el cuerpo B, también existe una fuerza de atracción del cuerpo B hacia el cuerpo A. Para este caso, las dos fuerzas son iguales. Por lo tanto, solo vamos a decir que la F1 o la fuerza del cuerpo A es igual a la fuerza del cuerpo B. Por lo tanto, vamos a calcular solo una fuerza. Para resolver el ejercicio planteamos la primera ecuación que nos dice que la fuerza es igual a la constante de gravitación universal por la masa 1 por la masa 2 sobre el cuadrado de la distancia que lo separa. Vamos reemplazando. La constante de gravitación universal es 6.67 por 10 a la menos 11. La masa 1 en este caso es de 800 newtons, perdón, 800 kilogramos y la masa 2 es de 500 kilogramos.
Si se dan cuenta, la distancia en este caso son 3 metros. Entonces colocamos 3 metros al cuadrado. Realizamos las operaciones y podríamos nosotros calcular que la fuerza es de 2.964 por 10 a la menos 6 newtons. Recuerden que sigue siendo una fuerza, por lo tanto se va a medir en newtons para el sistema internacional. Importante de aquí, debemos recalcar que todo se encuentra en el sistema internacional, es decir, que si nosotros tenemos para masa debemos medir en kilogramos, para distancia en metros, para fuerza en newtons. ¿Sí? Entonces, si nosotros tenemos, por ejemplo, aquí que medía 3 kilómetros, pues simplemente debemos transformar a metros, siendo que sería 3000 metros. De la misma manera, si tenemos aquí en libras o tenemos en gramos. Ustedes van a realizar el siguiente ejercicio que plantea, que nos dice que a qué distancia se encuentran dos masas de 6 por 10 a la menos 2 kilogramos y de 7 por 10 a la menos 3 kilogramos. Si la magnitud de la fuerza con la que se atraen es de 9 por 10 a la menos 9 newtons. En este caso, lo único que deben hacer es despejar la variable de distancia, ¿sí? Que nuestra incógnita es la distancia. Es decir, que nosotros despejamos distancia. Recuerden que tenemos distancia al cuadrado. Cuando tenemos distancia al cuadrado en una ecuación, simplemente ponemos raíces a los dos lados y despejamos la incógnita. Si tienen alguna duda, por favor me escriben, que yo estaré pendiente de sus comentarios. Saludos.